tal amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en esta emisión de Misión Fiscal. Silvino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Pues estamos aquí para dar continuidad a estos temas que hemos estado platicando del derecho constitucional fiscal y que nos hemos abocado pues ya en dos sesiones anteriores respecto a la prohibición de las penas inhumanas. Yo creo que es un tema interesante, ¿no? Salvo tu mejor opinión y de quienes nos hacen favor de escucharnos, es un tema interesante el artículo 22 de la Constitución en relación con el derecho fiscal, el derecho fiscal sancionador. Es un tema pues que vale la pena abundar en esta prohibición de las penas inhumanas, y bueno, pues seguiríamos con este tema si tú lo permites. Sí, Silvino, así es, querido auditorio. Estamos en estos temas de derecho fiscal constitucional, que de pronto es el orden, ¿verdad? Fiscal primero, constitucional después, o primero constitucional y después fiscal, ¿verdad? Esa es la controversia todavía, pero recuerden que estamos a manera de principios constitucionales, principios generales, y en esta ocasión, ya de hace dos sesiones anteriores, pues estamos con el artículo 22 de la Constitución Federal. Pues sí, vamos a platicar respecto a este punto y bueno, pues ya platicamos en primer lugar, ya hicimos mención de las penas inusitadas, las penas trascendentales, las penas difamantes, ¿no? También ya hablamos la ocasión anterior respecto a las multas excesivas, ¿no? La prohibición de las multas excesivas, y dentro del artículo 22 de la Constitución también tenemos el concepto de lo que viene siendo el tema de la confiscación de bienes, ¿no? De la prohibición de la confiscación de bienes. Entonces, lo que nos correspondería por esta ocasión, pues es el tema que está prohibida la confiscación de bienes, y bueno, es todo un tema interesante porque en materia fiscal es muy particular el tratamiento. Diríamos que hasta hay una restricción constitucional en ese sentido, y bueno, pues hay acciones que llevan a cabo las autoridades atendiendo a actos pues plenamente confiscatorios, ¿no? Entonces, es un tema interesante este concepto de la confiscación de bienes. En primer lugar, diríamos así como una idea general que la confiscación de bienes es un acto determinantemente prohibido. El acto de confiscación de bienes significa la apropiación injustificada por parte del Estado de bienes de un particular sin que exista un procedimiento judicial, y por lo tanto, si no hay procedimiento judicial, pues no hay una razón como manifiesta para determinar el concepto de llevar a cabo ese tipo de confiscaciones. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que es la historia, ¿no? La historia en México, pues veríamos que dentro de la historia de México estamos observando que se puede determinar que pues muchos de los casos eran actos confiscatorios, ¿no? En la época de la Revolución, pues se metían unos, se metían otros a las casas, hacían saqueos, ¿no? Y bueno, pues ahí se perdía cualquier legitimidad de las autoridades, y honestamente no sabíamos ni siquiera quiénes eran las autoridades que de alguna manera estaban llevando a cabo ese tipo de acciones. Entonces, la confiscación yo creo que tiene que ver en particular con México y todo, pues yo creo que todo Latinoamérica tiene que ver con un tema pues profundo de historia, ¿no? Y por lo tanto es un tema bien delicado, el tema de la confiscación de bienes, y bueno, pues es precisamente de lo que vamos a hablar, y por eso está prohibido, ¿no? Por eso está prohibida la confiscación de bienes, los actos confiscatorios que pueden llevar a cabo cualquier orden de autoridades, ¿no? Puede ser una autoridad municipal, estatal, federal, puede ser una autoridad desde el orden legislativo, desde el orden jurisdiccional, desde el orden administrativo, y por eso pues es un concepto que tendría que ser muy, pues de alguna manera muy bien delineado. Y bueno, yo creo que hoy, a pesar de muchas cosas, hoy creo que todavía nos falta mucho por regular en relación con esta prohibición de la confiscación de bienes. Cada día lo observamos más, que se vuelven actos de exceso, abuso por parte de las autoridades, y bueno, pues es algo que tenemos que no dejar pasar, al contrario, tenemos que considerar. Y bueno, bajo ese criterio, diríamos que en el segundo párrafo del artículo 22 de la Constitución establece que no se considera que existen actos confiscatorios. Diríamos que es una restricción constitucional, que no existen actos confiscatorios siempre y cuando esos actos confiscatorios sean para el cobro, en el particular lo que nos interesa, porque también habla de la extinción de dominio, ¿verdad? Y otros rubros, pero en particular lo que nos interesa es que está prohibida la confiscación de bienes como regla general en el primer capítulo, en el primer párrafo, y en el segundo párrafo pues hace mención de que está permitidos actos confiscatorios
cuando se trata del cobro de multas y de impuestos. Habla de multas e impuestos porque pues la Constitución del 17 pues no había una clasificación como actualmente hay de contribuciones, muy particularmente hace mención de multas solamente de impuestos. Diríamos que hoy es mucho más amplio ese concepto, hoy diríamos que es el concepto de contribuciones en términos generales, y entonces cuando hablamos de contribuciones, bueno, pues ya entran impuestos, entran derechos, entran aportaciones de seguridad social, entran pues las contribuciones de mejoras, ¿no? La clasificación que tenemos ahí en el artículo 2 del Código Fiscal, y entonces, bueno, ya es un concepto mucho más amplio, ¿no? El concepto que de una manera, digamos, extensiva, pues se ha hecho la interpretación constitucional en relación a ese concepto de impuestos, ¿no? Si nosotros, repito, analizamos esa permisión de llevar a cabo actos confiscatorios a través de las autoridades administrativas, pues estas lo pueden llevar a cabo siempre y cuando sean multas e impuestos, pero bueno, hoy ese concepto pues es mucho más amplio del que nosotros hoy pudiéramos decir que se ha presentado a lo largo de los años. Y bueno, es un tema en debate todavía este acto de confiscación. Y bueno, sabemos que el artículo 22, pues prácticamente lo que está permitiendo, prácticamente lo que permite el artículo 22 constitucional es que esos actos confiscatorios, pues se vuelvan desde el punto de vista de las autoridades fiscales, pues las facultades económico-coactivas, ¿no? Nosotros sabemos que las facultades económico-coactivas pues es la facultad que tienen las autoridades para hacer los cobros, para realizar los cobros de los créditos fiscales. Diríamos que antes del 2014 pues encontrábamos así delineados tres tipos de facultades: las facultades de comprobación, las facultades de liquidación y las facultades económico-coactivas. Hoy sabemos que en este preámbulo que estuvimos haciendo sobre estos temas, si lo recuerdas, Esteban, sí, pues habíamos comentado que hay unas facultades de gestión. Bueno, hoy, así como hay facultades de gestión, de comprobación, de liquidación, de económico-coactivas, en este tema pues nos abocaríamos a las facultades económico-coactivas. Diríamos que las facultades económico-coactivas pues son los actos confiscatorios permitidos por la Constitución, y eso da como consecuencia que se trate de una restricción constitucional, que las autoridades pueden llevarlo a cabo, que lo pueden ejercitar, y ese ejercicio de esos actos confiscatorios pues son a través de lo que viene siendo el procedimiento administrativo de ejecución, ¿verdad? Así es. Pues de entrada el término que está prohibida la confiscación de bienes, como que nos daba un poquito así como de ánimo, ¿no? Decíamos, pues qué bien, ¿verdad? Que en la Constitución no nos puedan, bueno, prohíbe la Constitución que no nos pueden confiscar nuestros bienes. Pero con esa precisión que estás comentando, de que en materia fiscal y tratándose de impuestos, bueno, más bien de contribuciones y multas, en ese caso sí está permitido. Entonces, como que el encanto ya se acabó tan pronto, ¿verdad? Pues sí. Y luego con este procedimiento económico coactivo que tenemos en el Código Fiscal de la Federación, pues todavía se nos acaba más el encanto, porque sabemos que el SAT, con ese criterio que tiene de pues elevar sus estadísticas, primero en cuanto a ver cuántos actos de fiscalización lleva a cabo y a ver por cuánto, pues entonces es lo que vamos a tratar desde el día de hoy, Silvino. Así es lo que vamos a comentar hoy de estos actos confiscatorios, que bueno, esto tampoco exime que pueda darse el caso de que el procedimiento de ejecución vaya más allá de esta restricción constitucional y propiamente se vuelva confiscatorio. Esto tampoco significa que deje de ser confiscatorio simplemente porque esté permitido. Está permitido, pero tampoco está permitido que lo hagan como quieran, ¿no? O sea, una cosa es que esté permitido un acto confiscatorio debidamente regulado bajo el principio de legalidad, y otra cosa es haga usted lo que quiera, ¿no? El artículo 22 de la Constitución no dice haga usted lo que quiera, y pareciera que el Código Fiscal, muchas ocasiones el Código Fiscal, y si no basta el ejemplo del 157 del Código Fiscal, pues pareciera que dice haga usted lo que quiera, ¿no? Cuando el artículo 157 del Código Fiscal establece qué bienes son inembargables, ¿no? Pues si lo analizamos, dice tales y cuales bienes a juicio del ejecutor, tales y cuales bienes a juicio del ejecutor. Entonces, pues en realidad prácticamente está diciendo, esto no es un acto confiscatorio, esto es un acto más que confiscatorio, y aparte es, hágalo usted como usted lo crea conveniente, ¿no? El antecedente de este procedimiento de ejecución, lo observamos en lo que viene siendo el concepto de la tesis famosa, esta tesis Vallarta, ¿no? En los libros hemos visto que la tesis del ministro Vallarta pues fue la que prevaleció en relación con los adeudos fiscales,
y bueno, se establecía que los adeudos de carácter fiscal iban a ser eximidos de esta situación generalizada de que está prohibida la confiscación de bienes. Hasta ese momento diríamos que se justificó constitucionalmente la procedencia de este tipo de actos. Ya con la Constitución del 17, pues ya es una disposición que de alguna manera está expresamente establecida en el artículo 22 de la Constitución, y hoy pues está de alguna manera ya regulado en el Código Fiscal de la Federación ese procedimiento. Ese procedimiento de ejecución, entonces, diríamos que es un acto confiscatorio que está permitido, pero de lo que hay que hacer énfasis es que ese acto confiscatorio, que si bien está permitido, no significa, como lo estamos comentando, pues haga usted lo que quiera, sino que de alguna forma también debe estar normado, debe de ajustarse al principio de legalidad, y pareciera que muchas de las disposiciones legales pues están fuera de ese concepto, y lo peor de todo es que esas disposiciones legales incluso se vuelven hasta trampas procesales para los particulares para poderse defender de esos actos confiscatorios, ¿verdad? Así es, y por recordar nuestras sesiones anteriores, que recordemos, hablamos de competencia en alguna ocasión, pues cuidar esos principios generales también constitucionales, ¿verdad? Si está en tiempo, si hay diques temporales para esta cuestión de los procedimientos administrativos, si son competentes en cuanto al territorio, etcétera, todo eso que ya hemos visto en sesiones anteriores. Así es, y bueno, uno de los grandes inconvenientes de este procedimiento de ejecución, creo y insisto, es la discrecionalidad de la autoridad, pues para hacerlo prácticamente, a veces pareciera que lo pueden hacer como quiera, y entonces eso se vuelve una verdadera pues arbitrariedad por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, el asunto es que hay que hacer énfasis en ese concepto, porque pues así como el artículo 157, pues así vemos, por ejemplo, el caso de la depositaría, que se establece en el artículo 155 del Código Fiscal, pues hace mención de que los depositarios pues tienen la autoridad fiscal la discrecionalidad de determinar quién es el depositario de los bienes cuando se lleva a cabo el procedimiento de ejecución, lo cual provoca que en esos actos pues la autoridad haga una serie, de alguna manera, una serie de abusos, pues precisamente por esa discrecionalidad que tiene, y entonces en ocasiones el depositario es el particular, en ocasiones el depositario es la autoridad, y bueno, pues es una arbitrariedad total ese tipo de medidas. Estamos de regreso en esta emisión y les queremos aclarar que estamos comentando acerca del artículo 22 constitucional todavía, que tiene que ver con la cuestión esta de las penas. Y Silvino, pues antes de seguir avanzando en esta charla, el derecho administrativo de inicio, siendo la parte que da sustento al derecho fiscal, tiene términos de por sí también un poquito complejos, ¿no? Estamos hablando acerca de la confiscación de bienes, pero de pronto igual hay términos como embargo, como requisa, ¿verdad? Que se parecen. Y estamos hablando también de bienes, que los bienes se pueden embargar o puede haber requisa por parte de una autoridad. El decomiso. Entonces, son cuestiones que tienen que ver con materia administrativa, pero que en materia fiscal pues nos interesan mucho algunos de estos temas, ¿verdad? Porque vamos a ver, por ejemplo, también lo que es el embargo. Pero para comentarles no es tan fácil, la materia es amplísima. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, la materia es amplísima. Y bueno, en el tema de lo que estás platicando, pues aquí en la materia fiscal diríamos que existen los embargos, ¿no? En materia fiscal digamos que existen, así como existen los embargos, en materia fiscal pues no existe el decomiso, en materia fiscal tampoco existe la requisa, que eso es totalmente administrativo, ¿no? La requisa es totalmente administrativo, pero sí es importante analizar los tipos de embargo que existen en materia fiscal. Yo creo que a veces nos confundimos de los conceptos, ¿no? Y entonces los embargos que se dan en materia fiscal, pues en primer lugar encontramos, por ejemplo, el embargo definitivo, que significa que la autoridad embargó para rematar bienes. Por lo tanto, estamos observando un embargo definitivo porque la autoridad va a rematar bienes, va a enajenar los bienes o bien se los va a de alguna manera adjudicar, ¿no? Enajenarlos fuera de remate, adjudicárselos o rematarlos. Otro de los embargos que existen, así como existe este embargo definitivo que está en el artículo 151 del Código Fiscal, pues también tenemos el embargo definitivo, el embargo de la negociación, que el embargo de la negociación se da cuando la autoridad va a cobrar a través de un interventor. Entonces, bueno, pues vemos cómo existen varios tipos de embargo. El embargo definitivo, el embargo de la negociación, que va a garantizar
la función del interventor con cargo a la caja o con cargo a la administración. Entonces tenemos el embargo de la administración, perdón, de la negociación. Ese está previsto también en el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación. También tenemos el embargo en la vía administrativa, que es una forma de garantizar los créditos fiscales por los particulares, ¿no? Y ese está previsto en el artículo 141 del Código Fiscal. También tenemos lo que viene siendo el embargo precautorio, que en muchas ocasiones pensamos que el embargo precautorio es el embargo definitivo, nos confundimos con él simplemente por el depositario. Entonces decimos, bueno, como pusieron como depositario al contribuyente o a quien atiende la diligencia, es un embargo precautorio. No, en realidad es un embargo definitivo. Lo que pasa es que nombraron como depositario a una persona, pero si esa persona en el momento en que le requieran los bienes pues no los entrega, pues hay un delito que es la depositaría infiel, que yo creo que es uno de los delitos más comunes que hay en materia fiscal, ¿no? No estamos hablando de delitos fiscales, pero en materia fiscal es amplísimo ese concepto bueno, ese tipo de casos que se dan con la remoción de depositario, y muchas veces yo considero, salvo tu mejor opinión, que tiene que ver con cuestiones hasta incluso de ignorancia, porque si tú lo observas, esas cuestiones de ignorancia se dan porque pues la persona que atiende la diligencia no sabe ni siquiera que hubo un embargo. La persona que atiende la diligencia lo nombran como depositario, esa persona era el que atendía, el dependiente, el tal y cual, y esa persona después, pasando el tiempo, pues resulta que sale de la oficina, sale de ese negocio, y la autoridad va a su casa y le pide la remoción de depositario, y al pedirle la remoción del depositario, pues resulta que esa persona pues ya ni siquiera trabaja en esa oficina, los bienes sabrá Dios dónde se quedaron, y bueno, pues ahí son casos tan comunes que se dan y la verdad son tan arbitrarios, y eso lo que demuestra es, pues por un lado, una arbitrariedad espantosa, y otra, pues un problema pues incluso hasta cultural que se está dando en este país. Entonces, a lo que voy es que el concepto de embargo precautorio no es lo mismo que embargo definitivo. El embargo precautorio se presenta, como lo marca el artículo 145 del Código Fiscal a partir de su segundo párrafo. El artículo 145, segundo párrafo, hace mención de que se va a considerar que es embargo precautorio porque ya existe un crédito fiscal notificado y estamos en el plazo de los 30 días, y en ese plazo de los 30 días que se tienen para pagar, garantizar, interponer un medio de defensa, pues resulta que en esos 30 días tenemos la posibilidad de que la autoridad, ante el riesgo inminente de que el contribuyente desaparezca o dilapide sus bienes, pues la autoridad pueda de alguna forma prevenirse y hacer un embargo precautorio. Entonces ese embargo precautorio es precisamente para esa situación. Aquí lo que se observa con este tema es que el embargo precautorio pues de alguna forma es distinto, por lo tanto, a un embargo definitivo. El embargo precautorio es para pues garantizar el interés del fisco federal, y bueno, pues hoy ese embargo precautorio prácticamente ya no se usa, ¿no? Pero bueno, estamos hablando que existe el embargo definitivo, el embargo de la negociación, el embargo en la vía administrativa, que es una forma de garantía de los créditos fiscales, el embargo precautorio, y luego hay algo muy similar, que es el aseguramiento de bienes, que eso lo tenemos como una medida de apremio. El aseguramiento de bienes, que está en el artículo 40 del Código Fiscal, y que el aseguramiento de bienes atiende a que la autoridad pues va a de alguna manera asegurar los bienes porque el particular se opone a una auditoría, porque no entrega la información, porque se opone a las notificaciones, porque cambia su domicilio, porque lleva doble contabilidad, pero ahí estamos hablando de las facultades de comprobación. Entonces la autoridad hace un aseguramiento de bienes pues como para resguardar el resultado de ese procedimiento. Entonces, ante esta serie de embargos, por eso muchas ocasiones pues como que nos confundimos, ¿no? En general, de esta serie de embargos que se pueden dar, pero que bueno, al final del camino, todos tienen una naturaleza totalmente distinta, y esa naturaleza distinta es pues lo que hay que de alguna manera pues delinear o delimitar, ¿no? Sí, no sé si le estés guardando un lugar especial al tema del embargo de cuentas bancarias, que pues es muy utilizado por algunas autoridades fiscales, en este caso el Infonavit, por ejemplo, que es terrible para esa cuestión. Parecía que el embargo de bienes era lo peor que nos podía pasar a los contribuyentes, pero el embargo de cuentas bancarias tiene su capítulo especial, te movilizan completamente la operación de la empresa, de la negociación, y sí vas a rogar que te extraben las cuentas porque ya no puedes pagar nada, ¿no?
Sí, bueno, yo diría que el embargo de las cuentas bancarias lo podemos ubicar como embargo definitivo, porque precisamente ese embargo es para, pues de alguna manera rematar, bueno, no rematar, sino adjudicarse esos montos depositados en las cuentas bancarias. Entonces, diríamos que está dentro del concepto de embargo definitivo, porque es prácticamente para cobrarse la autoridad, pues con esos depósitos en las cuentas bancarias, ¿no? Y bueno, pues el tema es que incluso ese embargo definitivo pues es hasta regulado de otra manera, ¿no? Lo encontramos regulado en el procedimiento de ejecución a través del artículo 156 bis y 156 ter del Código Fiscal. Vemos cómo está regulado ese procedimiento del embargo de las cuentas bancarias. Pero bueno, lo que queríamos primero comentar es los tipos de embargo que existen, y ahora sí podríamos decir que existen unas formas de cobro de los créditos fiscales. Todo esto atendiendo a que el procedimiento de ejecución pues es un acto confiscatorio que está permitido en el artículo 22 de la Constitución. Así es. Y entonces tenemos la situación de que a través de este procedimiento administrativo de ejecución, la autoridad fiscal nos quiere cobrar algo, un crédito fiscal traducido en pesos, en dinero, ¿verdad? Y para ello pues hay distintas maneras a través de las cuales nos los puede cobrar. Así es, y entonces esas formas de cobro de los créditos fiscales, pues los vemos como el procedimiento de ejecución no es uno solo. El procedimiento de ejecución está basado en varias formas en que se lleva a cabo el cobro de los créditos fiscales. Entonces, ahí encontramos el remate, la adjudicación de bienes, la enajenación fuera de remate, lo que viene siendo las cuentas por cobrar, el embargo de las cuentas por cobrar, la intervención, ¿no? Y ahí lo que tú comentabas, ¿no? El embargo de las cuentas bancarias. Así es. Y para esto tenemos procedimientos muy específicos para cada uno de esos tipos de estas formas de cobro, que Silvino sería cosa de analizar, no sé si existe el tiempo en este momento, cuál de ellas, o como decías hace un momento, cuidar todos estos procedimientos, porque pudiera ser que en el exceso de las facultades de la autoridad pudiera convertirse en confiscatorio. Así es, y se vuelven confiscatorios precisamente por eso. Pues vamos a hacer algún comentario al respecto de cada uno de estos, si tú lo permites. Sí, adelante. ¿Sí? Bueno, pues de entrada diríamos que las formas de cobro de los créditos fiscales, pues encontramos precisamente, la regla general es que en teoría tendría que ser el remate, ¿no? La regla general es que tendría que ser el remate, y bueno, pues ahí observamos que el remate, la autoridad, pues utiliza todo un procedimiento para primero determinar quién es el perito evaluador, determinar el valor de los bienes, después hacer una convocatoria de remate. Y fíjate, Esteban, que ahí en el tema de la convocatoria de remate, pues se vuelve una situación verdaderamente arbitraria, porque si analizamos los artículos 175, 176, 177 del Código, le buscamos un poquito más para atrás, para adelante, pues resulta que cuando se habla de la convocatoria de remate, el problema que existe con esa convocatoria de remate es que se publica en las páginas del SAT, se publica en los estrados de las autoridades, pero no se lo notifican al particular. Y entonces, como no se lo notifican al particular, pues puede suceder que a los particulares les rematen bienes sin que ni siquiera se hubieran dado cuenta de ello, ¿no? Tenemos ahí 2, 3 ejemplos muy palpables de que hay contribuyentes que se les remataron bienes, desafortunadamente, y que pues son bienes inmuebles que desafortunadamente ni siquiera se dieron cuenta que habían llevado a cabo el procedimiento de ejecución, y esta parte es medular. Y luego hay dos criterios de los tribunales, cuando se apela al tema de que pues si no me avisaron, esto es, vaya, elemental, ¿no? De cualquier escuela de derecho, así la más básica, pues diría que hay una violación a esa garantía de audiencia por el tema de la falta de conocimiento, de falta de notificación, falta de emplazamiento, violación a la garantía de audiencia, por el asunto de no informarle al particular respecto a esa situación que estamos comentando. Estamos en la tercera parte de este programa del día de hoy y les queremos agradecer que nos estén acompañando. Gracias por sus saludos, sus comentarios que nos hacen llegar a través de los distintos medios. Silvino, estamos con el tema de las formas de cobro en el procedimiento administrativo de ejecución, y para esto hay muchas maneras a través de las cuales el fisco nos puede cobrar, nos puede quitar nuestros bienes en general. Hablamos de muchos bienes que nos puede quitar, y nos hablaba acerca del remate, que como bien comentabas, pues existe una parte en el procedimiento que se está prestando ese tipo de arbitrariedades por parte de la autoridad, que tiene que ver con el hecho de no dar a conocer al contribuyente pues que sus bienes estaban a punto de rematarse o que ya se remataron, ¿no? Y el problema
radica principalmente pues, en que a veces los contribuyentes pues no estamos diario en las oficinas del SAT. Cuando vamos, pues sí nos espantamos de ver ahí en sus tableros infinidad de avisos de remate precisamente, y es cuando nos acercamos a ver si no de mala suerte andamos por ahí, ¿verdad? Pero nada más en esa ocasión, y ahora que casi todo se hace por internet, pues es muy complicado que estemos por allá en esas oficinas, ¿no? Así es, pues fíjate que uno de los temas es que ahí observaríamos que en lo que viene siendo este concepto de propiamente de lo que es el remate, habíamos platicado que desafortunadamente a los particulares hay dos criterios, uno que dice que basta con que se lleve a cabo la convocatoria de remate para que con eso esté justificado que está debidamente notificado, pues ahí tú debiste haber ido, como dices, a las oficinas de Hacienda de por lo menos de a diario o mínimo todos los días, ¿no? Y la otra es la publicación que se hace pues en la página del SAT, que también con todo respeto, pues en este país no todos tenemos la capacidad de poder tener el acceso a ese tipo de medios y aparte, pues el estar exigiendo ese tipo de cosas resulta hasta absurdo, ¿no? A un ciudadano común y corriente pedirle ese tipo de cosas es hasta irrisorio, ¿no? Entonces, el asunto es que un primer criterio hace mención de que con eso es suficiente y pues ya, punto y aparte y se rematen los bienes. Y el otro dice que, bueno, a través de una interpretación, digamos, integral, una interpretación sistemática entre lo que regula la publicación de la convocatoria de remate y lo que es la notificación personal, que está prevista en el artículo 137 del Código Fiscal, pues a través de una interpretación armónica de los dos, podríamos decir que si bien se hace la convocatoria de remate, pues también esa convocatoria de remate tiene que ser notificada al propio contribuyente vía una notificación personal, lo cual, pues eso sabemos todos que pues efectivamente esto no sucede, pero bueno, así es como lo determinan a veces las autoridades y bueno, hoy diríamos que es uno de los grandes problemas medulares el tema del remate, ¿no? Otro de las formas de cobro, pues ya habíamos comentado, la enajenación fuera de remate, cuando los bienes son de fácil descomposición o de difícil mantenimiento, la autoridad puede rematar esos bienes, cuando los bienes son de fácil descomposición o difícil mantenimiento. También otra forma de llevarlo a cabo, claro, ahí lo que se da a entender es que no se va a llevar a cabo todo el procedimiento de remate, ¿no? La adjudicación, cuando la autoridad se adjudica los bienes, ¿no? Cuando la autoridad se adjudica los bienes, hoy no sé qué es más peligroso, lo que se adjudica a la autoridad fiscal o lo que se adjudica a los bancos, porque no sé quién cometa más arbitrariedades, si los bancos, las instituciones financieras o las autoridades fiscales, pero bueno, así está previsto. Y luego, pues el embargo de cuentas por cobrar, que en el embargo de cuentas por cobrar, pues así muy rápido diríamos que se reformó en el año 2014 el artículo 160 del Código Fiscal y ese artículo 160 del Código, cuando se reformó esta disposición, pues establece, mejor dicho, que la autoridad puede llevar a cabo el cobro de las cuentas por cobrar, la autoridad puede llevar a cabo el cobro de las cuentas por cobrar directamente al contribuyente y una vez que lo hace directamente al contribuyente, ante la falta de pago de este contribuyente, pues la autoridad también puede de alguna manera embargar las cuentas por cobrar de sus deudores de él, ¿no? Es decir, de sus clientes, ¿no? Así es. Y entonces los clientes, cuando se les requiere de pago a los clientes lo que tendrían que hacer es hacer el pago del saldo que tienen pendiente con este proveedor, ese saldo se tendría que entregar a la autoridad fiscal. Si no se entrega a la autoridad fiscal, pues ante la ausencia de pago a la autoridad fiscal, la autoridad pues tendría que establecer pues un procedimiento, ¿no? un procedimiento judicial pues para poder exigir el pago de esa cuenta por cobrar. Pero si esta persona, y esa fue la interpretación que hizo la Corte, si esta persona que es el cliente del deudor original del adeudo fiscal, si esta persona que es el cliente, en vez de pagarle a la autoridad fiscal, le paga al contribuyente deudor, entonces aplica este concepto de que el que paga mal, paga dos veces y por lo tanto la autoridad fiscal, cuando observe que ese cliente ya le pagó al deudor original y no a la autoridad fiscal, esta autoridad puede ir a cobrarle y llevar a cabo, que esa es la reforma del artículo 160 del Código Fiscal, le puede llevar a cabo el procedimiento de ejecución al cliente del deudor original, lo cual también se hace, pues digamos, irrisorio porque pues el tema, o inconstitucional en pocas palabras, pero también al grado del absurdo, porque pues un adeudo de carácter mercantil se está volviendo un adeudo de carácter fiscal, entonces pues no tiene
tiene ninguna coherencia esa situación. Y bueno, la interpretación de la Corte pues trató, con lo que tratamos de explicar hace un momento, pues trató de justificar ese procedimiento del remate, del procedimiento de ejecución con el cliente a través de lo que viene siendo el embargo de las cuentas por cobrar, pero bueno, finalmente eso sigue siendo una cuestión de las cuales yo creo que ahí es donde deberíamos, igual que el remate, la enajenación fuera de remate, la adjudicación, hay cosas que si bien está permitida la confiscación de bienes, no es bajo como usted lo quiera conveniente hacer, ¿no? Entonces hay que delimitarlo, hay que restringirlo, porque si no, pues nos vamos simplemente con la finta de que como el 22 de la Constitución permite la confiscación de bienes, pues la confiscación de bienes es hágalo usted con la arbitrariedad que usted crea conveniente, lo cual, repito, no debería de darse de esa manera, ¿no? Y luego otro de los temas, pues también tiene que ver con lo que platicabas, el embargo de las cuentas bancarias y antes la intervención. Hoy pues ya no existen intervenciones, la intervención de las cuentas al particular es relacionado con dos tipos de intervenciones, ¿no? Que es la intervención con cargo a la caja y la intervención con cargo a la administración, y en ambos casos, en la intervención con cargo a la caja y a la administración, pues nombran a una persona que va a cobrar sus propios honorarios, esa persona va a cobrar el crédito fiscal de alguna manera, y una vez que cobre el crédito fiscal, pues esa persona deja de estar presente en las oficinas de los particulares. El interventor con cargo a la caja tiene funciones restringidas, pero sí tiene la autorización de las firmas en el banco de ese contribuyente, puede registrar sus firmas en la cuenta bancaria, y el interventor con cargo a la administración pues tiene amplias facultades como si fuera un administrador de una sociedad, es decir, tiene poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y también actos de dominio restringidos para no vender el activo fijo, porque si se va a vender el activo fijo, pues entonces ya estamos hablando del remate, ya no estamos hablando de la intervención. Hoy es muy contado el que las autoridades nombren a un interventor, el interventor casi no se nombra atendiendo pues a que desafortunadamente en este país que la corrupción ha avanzado a grados ya inimaginables, pues el problema es que el interventor pues se volvía también una cuestión demagógica para la autoridad, porque ni la autoridad cobraba, el contribuyente semi se defendía, y entonces como que el otro cobraba y como que el otro se defendía, y la verdad ni quien cobrara ni quien se defendiera correctamente, y bueno, fue todo un caos las intervenciones. Por eso hoy ya no se utilizan, y bueno, como bien dices, uno de los que no utilizaba la intervención, pues era precisamente las autoridades del Infonavit, ¿no? Esto, como vieron que no se recaudaba, incluso si tú lo recuerdas, hasta contrataron despachos privados para llevar a cabo, de particulares, para llevar a cabo este tipo de acciones. Hoy ya ni siquiera pues nombran a los interventores, pero sí pasan a lo que estábamos comentando, que es el embargo de las cuentas bancarias, ¿no? Y ahí en el embargo de las cuentas bancarias, pues nos encontramos con el problema de que no estaba normado. Como no estaba normado, pues entonces había unas lagunas espantosas y la autoridad hacía lo que quería. Hoy lo sigue haciendo, porque sigue siendo una arbitrariedad, hoy lo sigue haciendo, pero ya existen dos artículos que de alguna manera pues tratan como que de delinear cómo llevar a cabo el embargo de las cuentas bancarias, que es el 156 bis y 156 ter del Código Fiscal, ¿verdad? Sí, así es. Y te decía hace un momento que pues es una facultad que la autoridad pues la ocupa bastante, ¿no? Es más fácil por la tecnología de pues, bloquearte los recursos económicos, financieros, y si no te acercabas, pues porque hay procedimientos que son largos, que pues, no les abres, pero si ya no puedes disponer y vas a preguntar a tu banco y te dicen, pues es que fue el SAT, fue el Infonavit, pues ahí vas, te acercas y ya empiezas a ver, pues qué pasó, y luego cuando ves que ya te congelaron 100 o más miles de pesos y nada más debes 5, 10 mil pesos, pues es un absurdo. Es otra cuestión que está por discutirse, ¿no? Así es, sí, verdaderamente es un absurdo, y ese uno de los grandes problemas es que se ha utilizado tan recurrentemente por las autoridades que hay una jurisprudencia que dice que contra el embargo de las cuentas bancarias no procede el juicio de amparo, entonces tienes que acudir a un recurso, a un juicio contencioso, como ya lo habíamos comentado en alguna de las pláticas que hemos aquí llevado a cabo, cuando platicamos un poquito del artículo 17 constitucional, estábamos comentando un poquito el tema del embargo de las cuentas bancarias, pero bueno, todo esto diríamos que son las formas de cobro de las autoridades fiscales, y esas formas de cobro de las autoridades fiscales, pues resulta que son actos confiscatorios permitidos por la Constitución,
pero con la restricción del principio de legalidad, de la no discrecionalidad, de la no arbitrariedad. Y bueno, pues el problema es que hoy la discrecionalidad se volvió arbitrariedad y eso ha cundido pues estas facultades de la autoridad, y por eso vemos que son actos pues de exceso a abuso, de exceso a arbitrariedad, de exceso a violencia incluso. Y bueno, pues hoy lo que observamos es que también se sigue violando esa prohibición del artículo 22 en su primer párrafo, el artículo 22 constitucional en su primer párrafo, si es que seguimos pensando en que esa confiscación pues debe estar lo más normada posible. De no estar normada debidamente, pues sigue siendo un acto confiscatorio prohibido por el artículo 22, que tampoco está excluida la autoridad administrativa de eso. También diríamos que son las autoridades, digamos, del otro rango, como vendría siendo el legislador cuando impone impuestos o contribuciones muy altas. Al imponer impuestos o contribuciones muy altas, pues se trata de un acto confiscatorio, ¿no? Muchos argumentos que se hacen sobre la imposición de tasas altas de los impuestos, pues se dice que son tasas confiscatorias porque el artículo 22 de la Constitución las prohíbe, y bueno, el legislador al implementar ese tipo de medidas, pues se vuelven verdaderamente confiscatorias. Se vuelve un acto confiscatorio desde el punto de vista de la autoridad administrativa cuando llegan a embargar 3-1, ¿no? Entonces venimos a embargar 3-1, pues es un acto confiscatorio, no hay ninguna disposición que diga, usted puede embargar 3-1, dice embargar bienes suficientes, el artículo 151 del Código Fiscal, pero no dice embargue usted 3-1, ¿no? Entonces, pues también se vuelve un acto confiscatorio desde ese punto de vista. Y también se vuelven actos confiscatorios pues los dictados por las sentencias de los tribunales, que pues a veces esas sentencias son arbitrariedades que representan la pérdida del patrimonio a los particulares, ¿verdad? Así es. Pues llegamos al final de la emisión del día de hoy y les queremos comentar nada más que pues estamos platicando acerca del derecho fiscal constitucional, artículo 22, y en alguna emisión posterior trataremos de dar fin a este tema de las multas. Silvino, pues gracias por haber estado con nosotros. Nada más te pedimos, como siempre, unas palabras finales para nuestro auditorio. Pues muchas gracias. Vamos a terminar la próxima ocasión con el principio de proporcionalidad, que también es un tema interesante. Se ha hablado mucho en la materia penal, pero en la materia fiscal sancionadora, pues creo que es muy poco de lo que se ha hablado de la proporcionalidad de la pena desde el punto de vista del derecho tributario, ¿verdad? Pues están invitados entonces para que nos acompañen en la siguiente emisión, que ya será en el mes de septiembre, el mes patrio. Cuídense mucho, hasta la próxima.